cuál es verdadero. Doctrina buena, doctrina falsa, la verdad, la mentira. Pero un hombre que no tome en serio el peligro que hay en el mundo es un peligro también a su iglesia y su familia. ¿Y cómo podemos crecer en nuestra capacidad de no solamente discernir lo malo que hay en el mundo, sino también ver que es de verdad peligroso? Solo por medio de separarnos del mundo, separarnos del pecado, separarnos de las influencias que el diablo usa y renovar nuestras mentes en la palabra de Dios. Hay un principio que encontramos en las Escrituras, que si la raíz es santa, también las ramas santas. Si la raíz no es santa, entonces las ramas también no van a ser santas. Podemos decir eso con respecto a la iglesia. Si tenemos un pastor que está andando en el mundo, que está siendo poco a poco más conforme al mundo, él va a ser un peligro en la iglesia. Si tenemos un padre, y muchos de ustedes son padres, que camina en una relación amistosa con el mundo, eso también va a hacer daño a su esposa y a sus hijos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en el día de juicio no solamente soy responsable por mí mismo, sino también soy responsable por las personas que el Señor me ha dado. Más autoridad que tengo, más responsabilidad que tengo. Muchas veces los pastores quieren hablar de su autoridad espiritual, pero no se dan cuenta en el día de juicio van a tener que dar cuentas al Señor por la autoridad que tienen y cómo han usado su autoridad. También los hombres, ¿no? En sus familias, mujer, debes someterte a mí porque yo soy la cabeza, yo soy la autoridad. No creo que vas a estar hablando así en el día de juicio. Porque con mucha autoridad viene mucha responsabilidad. Si el pastor está andando en el mundo, la congregación también. Si el padre, el esposo está andando en el mundo, la familia también va a sufrir. Entonces, John Wesley una vez dijo que le gustaría tener hombres que solamente temían a Dios y al pecado. ¿Tienes miedo del pecado? ¿Tienes miedo del mundo? ¿Reconoces el poder del pecado? ¿Reconoces el poder de un programa en la televisión por el cual se enseña herejía? ¿Reconoces el poder de un dibujo animado que en vez de comunicar verdades bíblicas está enseñando cosas mundanas? Hermanos, no debemos ser legalistas. No debemos tener miedo de cada sombra, pero hermanos, debemos tener discernimiento. Bastante discernimiento. ¿Por qué? Si el diablo pasa por la puerta ahora y entra anunciando que él ha llegado y él es el diablo, todos nosotros vamos a reconocerlo y vamos a estar en contra de él, vamos a evitarlo. Pero él no entra así. Él no entra así. Él entra como una luz. Es lo mismo en la familia, es lo mismo en la iglesia. Para discernir la voz del mundo, nosotros no necesitamos estudiar el mundo. Pero para discernir la voz del mundo, solamente necesitamos estudiar la verdad. Renovar nuestras mentes en la verdad y vamos a empezar a reconocer cuando la mentira entra. Cuando la mentira está influenciando nuestra familia o nuestra iglesia. Entonces, empieza acá, no os conforméis a este siglo, no solamente para tu propio bienestar, hombre,
sino para el bienestar de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. También, si eres pastor, para el bienestar de tu iglesia. Y no solamente los pastores, cualquier hombre en la iglesia va a tener una influencia. Y si tú eres un hombre mundano, tú vas a tener influencia no para el bienestar de la congregación, sino para su destrucción. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. ¿Pero qué debemos hacer? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En este texto no dice la renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Pero si estudiamos toda la Biblia, reconocemos que la mejor manera de renovar nuestra mente es por medio de leer, estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios. De nuevo, voy a volver a decir algo que he dicho varias veces ya. De una forma, la vida cristiana no es un misterio. Y caminar en el poder del Espíritu Santo no es un misterio. Y la vida cristiana exitosa no es un misterio. ¿Qué debemos hacer? Debemos renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Debemos vivir una vida de oración. Debemos mantener comunión con otros hermanos que también tomen en serio el llamado de Dios. Debemos evitar las malas influencias, cualquier voz que hable en contra de las Escrituras. Pero ¿sabe qué? La mayoría de los hombres, aún muchos pastores, no tomen en serio estos principios tan básicos y importantes. Cada uno está buscando una solución, ¿no? Milagrosa. Tú necesitas ir a tal congregación, ellos van a poner sus manos sobre ti, vas a recibir poder y ahí vas a poder vivir la vida cristiana con victoria. Siempre queremos algo instantáneo, en vez de vivir una vida disciplinada haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Debemos renovar nuestra mente. ¿Cómo? Primeramente vamos a hablar un ratito de la palabra de Dios. Pastor, una pregunta. Por supuesto, no tienes que contestar en voz alta, pero de verdad necesitas contestar la pregunta. Eres pastor. Si vas a seguir en los pasos de los apóstoles, tú vas a reconocer que tu ministerio principal es la palabra de Dios y oración. Pastor, ¿cuánto tiempo estás renovando tu mente en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Si tú dices, ay, pero estoy tan ocupado, ¿no es cierto que hay algunos acá que sí, quizás estudian la Biblia menos que media hora? Que tienen pequeñas devocionales leyendo quizás un libro escrito por otro hombre? Pastor, tu trabajo principal es saber lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Ahora tú dices, pero yo no soy pastor, yo soy padre de familia. ¿Has leído Deuteronomio capítulo 6? ¿Y tu responsabilidad en cuanto a la palabra de Dios y la enseñanza de ella? Tú dices, pero es un principio del Antiguo Testamento. Está bien, has leído Efesios 6. Porque la enseñanza de tus hijos no es la responsabilidad de tu esposa. Tampoco es la responsabilidad de la iglesia. Es la responsabilidad de cada padre de familia. Pero para enseñar a tus hijos, tú tienes que saber lo que la palabra de Dios dice. Ahora, un ratito solamente para ver una ilustración de un hombre que tome en serio la palabra de Dios. Vamos a Salmos, capítulo 1. Aquí podemos ver
en el Antiguo Testamento exactamente lo que Pablo está diciendo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice él? Que no debemos conformarnos al mundo. ¿Qué debemos hacer? Debemos renovar nuestra mente en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Versículo 1 de capítulo 1 de Salmos. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es un hombre que rehúsa ser hecho del mismo molde del mundo. Es un hombre que ha tomado una decisión que no solamente no va a participar en las obras oscuras de este mundo, sino él va a alejarse totalmente de sus consejos, de su influencia. Él no va a participar con ellos. Él no va a estar con ellos. Él toma en serio la separación. Ahora, hermanos, en mi vida cristiana he estado con muchos pecadores. Un tiempo yo predicaba mayormente en la calle. Yo vivía aún en una misión en el centro de una ciudad muy, muy grande. Yo vivía con la gente de la calle predicando, pero tú puedes estar ahí predicando sin participar en las obras de ellos, sin recibir sus consejos. Entonces no estoy diciendo que todos nosotros debemos mudarnos a un sitio en Alaska donde no hay gente, solamente osos. No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que tú tienes que tener la convicción que cualquier mentira me puede contaminar. Debemos evitar todo lo que no está de acuerdo con las Escrituras. Y tenemos que guiar nuestras iglesias para que los hermanos hagan lo mismo. Y tenemos que guiar a nuestras esposas y hijos para que también tomen en serio el pecado y lo evitan. Bienaventurado. Hermano, escudriña tu vida un ratito. ¿Dirías que eres un hombre bienaventurado? Tu vida, aunque haya sufrimiento, aunque hay pruebas, puedes decir que se nota que tu vida es una vida bendecida por Dios. Yo veo tantos hermanos en la iglesia que no solamente no se ve la bendición en su vida, sino que ellos mismos dicen que no hay bendición en su vida. Pero cuando les hablo y les pregunto cuánto tiempo estás leyendo, estudiando, meditando, aplicando la palabra de Dios en tu vida, ellos dicen 0. Muchos pastores dicen, caramba, en mi iglesia no hay bendición. Personas no están convirtiéndose. Personas no están creciendo. Pastores, aunque lo neguemos, tenemos que reconocer, la iglesia va como los líderes van. La iglesia anda conforme a cómo los líderes andan. El hecho que tú prediques cada domingo no demuestra a nadie que eres un hombre de la palabra. También tu vida. Y no solamente en la iglesia, sino también en la familia. Personas pueden ver a través de ti que renovar la mente en la palabra de Dios trae bendición. Eres un ejemplo de la bendición que la palabra de Dios trae a los que renuevan su mente en ella. Y no estoy hablando como muchos falsos profetas en la televisión. Cuando yo hablo de bendición y prosperidad, ni estoy pensando en un Mercedes-Benz. Estoy pensando en algo mucho más alto. La presencia de Dios, conformidad a Cristo
y la paz que el Espíritu Santo da a una persona que anda con el Señor. Hermanos, todo empieza con la palabra de Dios. Ahora, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea sentado. No tiene nada que ver con las ideas del mundo. Versículo 3, o versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita. Si medita en la ley, es porque también ha memorizado la ley. Y si ha memorizado la ley, es porque también ha estudiado, leído y ha estudiado la ley. ¿Puedes ver la relación que el hombre bienaventurado tiene con la ley de Dios, con la palabra de Dios? También podemos ver esto en las epístolas de Pablo, en Colosenses y Efesios. ¿No es interesante que cuando Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo, él describe algunos resultados y los resultados son casi los mismos como en Colosenses, donde él demuestra el beneficio de meditar en la palabra de Dios, de tener la palabra de Dios, la palabra de Cristo en el corazón?